Muchas gracias, señor presidente. Saludo a las y los honorables congresistas y a quienes siguen con mucho interés la discusión de este proyecto de ley inoportuno y perjudicial para el pueblo colombiano. Señor presidente, antes quisiera, con su venia, solicitarle al señor secretario que informó que la ponencia, el informe de las proposiciones firmado por un número mayoritario, que no es una proposición mayoritaria, sería publicada en Gaceta. Mi pregunta es si este informe alternativo se publica en Gaceta, señor presidente. Primero, si usted permite que el secretario me responda, Bien, por con favor. mucho gusto, senador Castilla. Doctor España, por favor, le informa la Gaceta, el número de la Gaceta que está publicado este informe alternativo. Con todo gusto, señor presidente. Pero antes le informo al senador Castilla que el señor presidente de las comisiones séptimas conjuntas, con base en el artículo 156 del reglamento interno del Congreso, por escrito, que fue enviado al conocimiento de todos los senadores y representantes de las comisiones séptimas conjuntas, autorizó al secretario para que se hiciera reproducción mecánica del informe o informes que se recibieran de la Comisión Accidental, como en efecto se hizo. Se recibió el informe alternativo del senador Castilla a las 1:33 y en horas de la tarde se envió al correo electrónico a todos los senadores y representantes para su conocimiento en cumplimiento del informe de reproducción mecánica. Pero alcanzamos a enviarlo a la imprenta y la imprenta nos dio como número de Gaceta para publicar ese informe alterno, la Gaceta 329 de 2021. En este momento no puedo decir si ya está disponible en la web porque estoy ocupado acá en la labor de Secretaría Conjunta, pero el número de Gaceta es 329. Gracias, secretario. Continúe, doctor Castilla. Sí, señor presidente. Lo primero que debo compartir con quienes tienen interés en las discusiones de la Comisión Séptima es que junto a la senadora Victoria Sandino y al senador José Aulo Polo presentamos nuestra proposición de archivo que ya fue votada para ratificar nuestra posición de considerar muy, pero muy perjudicial este proyecto de ley para la sociedad colombiana. Presentamos nuestra solicitud de archivo y quiero ratificar en medio de la discusión que esa es nuestra posición. El no aceptar, el no compartir el proyecto de ley 010 de 2020, planteado inclusive como reglamentación de la ley estatutaria de salud, que está muy distante de serlo y que no cumple con lo ordenado por la Corte. Este proyecto de ley 010 es de iniciativa parlamentaria. Sin embargo, durante la discusión de las proposiciones se solicitó y se acató siempre en la comisión era el concepto del Ministerio de Salud, del Ministerio del Interior o del Ministerio de Hacienda. Yo creo que aquí hay una situación que lamentar frente a la autonomía en la discusión de las iniciativas legislativas que corresponde exclusivamente a parlamentarias y parlamentarios. Entonces, no es cierto, como se ha pretendido decir a la opinión pública, que esta es una iniciativa parlamentaria, es básicamente una iniciativa gubernamental que está haciendo trámite con la benevolencia de mayorías parlamentarias, pero también dejarlo planteado en este informe porque se ha querido defender mucho que es de iniciativa parlamentaria, pero en la práctica quedó demostrado que es de todo el interés del gobierno y que nada se decía o nada acogió la comisión en su composición mayoritaria, sino respondía el Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda y Ministerio del Interior. Yo asumí la designación
señor presidente, que me hizo la mesa directiva de las comisiones conjuntas de constitucionales séptimas para ser parte de la comisión accidental y fui notificado el 14 de abril de hacer parte de esa comisión. Lo asumí en mi deber, en mi condición de congresista, para que tuviera la oposición o quienes rechazamos este proyecto de ley tuviésemos nuestra voz en la discusión. De manera que eso también lo tengo que dejar claro, asumí el papel que me corresponde y acatando la designación que me ha hecho la mesa directiva para ser la voz de los congresistas que no estamos de acuerdo con esta iniciativa, que es el proyecto de ley 010 de 2020 Senado. Recordar entonces que las primeras modificaciones que se plantearon al proyecto de ley, que tuvo 4 audiencias hasta donde se conoció el contenido de la iniciativa, esas primeras modificaciones se hicieron en las instalaciones del Ministerio de Salud, los días 15 y 16 de abril. Y allí, como se planteó también por un congresista anteriormente en una sesión de las comisiones conjuntas, no se consideraron algunas proposiciones que venían de partidos políticos que somos de oposición o que no estamos necesariamente respaldando esta iniciativa. No se tuvieron en cuenta, no se consideraron en una primera decisión discutida con funcionaria principalmente del Ministerio de Salud. La iniciativa tiene un articulado nuevo. Ese articulado nuevo no hizo parte de la socialización y de los espacios de discusión que debe tener la sociedad. Es decir, en las audiencias que hemos dicho fueron por lo menos 4, parte del contenido hoy grueso de esta iniciativa no se discutió, no se tuvo en cuenta en esas audiencias, es decir, no participó la sociedad para plantear sus puntos de vista. Aunque eso no es un óbice para avanzar en la discusión del proyecto de ley, yo sí tengo que decir que se planteó que debería haber las garantías suficientes para la discusión de este proyecto de ley, y parte de las garantías es que la sociedad, que el pueblo colombiano, que el país se enterara del contenido nuevo de la iniciativa, porque discutimos un articulado y se trae para continuar en el trámite de la discusión básicamente un articulado nuevo que no hace parte de lo que conoció en las audiencias los sectores interesados, los sectores de académicos, gremiales, de trabajadoras y trabajadores de la salud y del pueblo colombiano que pudieron aportar. Entonces, la realidad que quiero yo expresar en este informe alterno de la comisión es que efectivamente hoy hay mayoritariamente un articulado que no hizo parte del conocimiento inicial que debería tener la sociedad y que se anunció aquí iba a tener las garantías suficientes para el debate y la discusión. Tengo, señor presidente, dentro de este informe decir que planteé yo y luego en una intervención que hizo el representante Jorge Gómez directamente en la comisión accidental, y ya viendo, yo lo había solicitado también, que las proposiciones que habíamos radicado el sector que no comparte la iniciativa no podrían discutirse, no se aceptaría que se discutieran en la comisión accidental y que deberían ser discutidas una a una con argumentación, con los tiempos necesarios para que sus autores pudieran justificar la razón de su proposición. El senador Fabián Castillo, coordinador de la comisión o uno de los coordinadores de la comisión de ponentes de este proyecto de ley, aceptó
aceptó que esas iniciativas, que esas proposiciones serían discutidas una a una en el seno de la Comisión Conjunta Constitucional en la séptima y que así se haría. Yo quiero terminar este informe, señor presidente, diciendo que corresponde, según el artículo 113 de la ley quinta con relación a la presentación de las proposiciones, precisamente, señor presidente, que el autor de una proposición de modificación, de adición o de supresión, la presente por escrito, la firme, sin necesidad de incluir las razones, sus argumentos, y que una vez abierta la discusión se les permita la palabra para sustentar y la votación esté precedida precisamente de la argumentación. Señor presidente, también debo recordar el rol y el papel que según la Corte Constitucional le corresponde a las comisiones accidentales. En la sentencia C-150 de 2009, para la Corte, el nombrar una subcomisión con el propósito de lograr una mayor ilustración en el trámite legislativo de un proyecto de ley es una facultad de los parlamentarios, como también la es la de invitar a las autoridades a las sesiones o debates con el objetivo de documentar mejor sobre temas específicos. Entonces, las subcomisiones tienen el fin de contribuir a la toma de decisiones informadas por parte de los congresistas. La figura de estas subcomisiones no está regulada expresamente en la Ley Quinta de 1992, ni su creación o seguimiento es una exigencia constitucional, dice la Corte, pues se trata preferentemente de una facultad discrecional de parlamentarios a fin de documentar de manera eficiente los debates que requieran mayores conocimientos técnicos. Así, una subcomisión como la que se planteó en el presente caso, en la discusión del proyecto de ley 010, goza de una función simplemente ilustrativa y de apoyo en el debate electoral. Sus informes no son vinculantes para los congresistas en la medida en que solo contribuyen a precisar aspectos de la ponencia favorable inicialmente presentada y no forman parte estructural del trámite legislativo de un proyecto de ley en el Congreso. Desde esta perspectiva constitucional, señor presidente, honorables congresistas, en la medida que no existe una exigencia propiamente dicha en la Ley Quinta de 1992 o en la Constitución para su designación o para su desestimación o para también hacer publicación de sus informes, porque no es vinculante el trabajo de la subcomisión. En ese sentido, como firmante de este informe alterno, dejo planteado mi punto de vista, mi posición en cuanto a las proposiciones y sobre todo por el número de artículos nuevos deba abrirse la discusión uno a uno en las comisiones conjuntas, pero me refiero puntualmente a la solicitud de discutir por lo menos 63 proposiciones que han sido firmadas por los honorables representantes Fabián Díaz, Omar de Jesús Restrepo, Jorge Gómez, Mauricio Toro y Jairo Cala. Creo que el articulado todo debería discutirse en la Comisión Séptima. Hago la claridad en este informe que por lo menos en la palabra que dio el honorable senador Fabián Castillo, coordinador de ponentes, de que así se haría, que estas 63 se discutirían una a una, se haría la posibilidad de argumentación, de justificación de sus autores y no habría decisión sobre ellas en ninguna subcomisión, es lo que quiero plantear.
Termino, señor presidente, este informe alterno diciendo, este proyecto de ley ha venido teniendo unas actuaciones por parte del gobierno que consideramos no corresponde ni es oportuno para que el país se dote de una ley que no es la reglamentación de la ley estatutaria de salud y que no está apuntando a resolver la grave crisis sanitaria que por COVID-19 estamos viviendo. De manera que insistimos en que nuestra posición de archivo es lo más conveniente para el país. Esa proposición nuestra ya fue derrotada, no cabe aquí, pero quiero decir que esa es nuestra posición y que según el informe, por articulado nuevo, por cambios, por interés de gobierno, sobre todo del Ministerio de Salud, del Ministerio del Interior y del Ministerio de Hacienda, esta iniciativa no debería ser apoyada y mientras tanto el informe que yo firmo alterno de la Comisión Accidental es precisamente que por lo menos el espíritu democrático de discutir las iniciativas de los parlamentarios se recupere en la comisión y se les dé ese espacio. Ese es mi informe, señor presidente. Le agradezco a usted el haberme dado la oportunidad de sustentarlo y decir que según la Corte, como no es vinculante, no es tampoco de obligación su publicación y por lo tanto el criterio para votar debe ser construido en la discusión amplia del proyecto. Cada congresista construye su criterio, su decisión de voto en el debate y en la discusión amplia de la iniciativa y no a través de votar el grueso de cambios que le propone una comisión que, como ha dicho la Corte, tiene un papel puramente ilustrativo y de ayudar a construir una decisión, pero no a cambiar el articulado, no a cambiar la propuesta. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted.